Buenas tardes, tengan todos ustedes. Eh, Bienvenidos a este evento organizado por el Comité Ejecutivo, que tiene como por título ¿Qué significa pensar en comunidad? Una mirada desde la comunidad mexicana de estudiantes de filosofía. Hoy aquí estamos presentes. Primero voy a presentar a Carmen Hernández. Ella es una estudiante de séptimo semestre de la licenciatura en filosofía, consejera académica y becaria por la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. También aquí nos acompaña el maestro Luis Rodríguez, licenciado en Filosofía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestro en Filosofía también por la UAP, director del Colegio Profesional de la Comunidad Mexicana de Estudiantes de Filosofía. Asimismo, nos acompaña el periódico Josué Galeana Salguero, actualmente es pasante de la licenciatura en Filosofía por la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha sido tallerista y divulgador de filosofía para niños. Ocupó los cargos de delegado y presidente de la anterior Coordinación Nacional de Estudiantes y Pasantes de Filosofía, NEFI, y fue presidente fundador y tesorero de la Comunidad Mexicana de Estudiantes de Filosofía, hoy COMEFI. Este evento tiene como fin el que dar a conocer a la comunidad un poco más sobre COMEFI, pero también el quehacer del estudiante de filosofía, bastante importante. Y yo quiero empezar con algo. ¿Qué es la COMEFI? Para empezar. Bueno, pues la COMEFI es justamente una comunidad en el más amplio sentido de la palabra, una comunidad en el sentido de un conjunto de compañeros y compañeras unidos en el pensamiento filosófico, nos apoyamos unos a otros en cuanto a nuestras investigaciones, siempre buscamos y encontramos en esta comunidad quien comparta nuestros intereses intelectuales. En ese sentido, la comunidad es un organismo de apoyo y crecimiento filosófico mutuo. Evidentemente, seguramente mis compañeros ya hablarán al respecto de la historia, al respecto de los años que respaldan el trabajo de esta comunidad, pero justamente la COMEFI tiene la intención de integrar a distintos personajes, distintos estudiantes de filosofía a lo largo del país y actualmente ya no solamente restringiéndonos al ámbito de la licenciatura, sino también integrando personajes, estudiantes de posgrado, investigadores inclusive posgraduados, y pues bueno, resaltando justamente el carácter de estudiante que siempre caracteriza a todos los que estamos interesados en la filosofía. Pues bueno, esa sería una pequeña y muy breve respuesta de mi parte, estimado Efraín. Pues la COMEFI, como ya lo mencionó Adrián, creo que se caracteriza mucho justo por ser como una comunidad, pero bueno, me rescataría mucho la palabra amistad. Creo que es un espacio que me ha permitido crear amistades no solo con gente de acá, de donde soy, que es Querétaro, sino también de otros estados, ¿no? Y poder colaborar en proyectos que al final de cuentas son pues estudiantes para estudiantes. Bueno, ahora también con el Colegio Profesional de Profesionales a Estudiantes, eh, pero que justo permiten, ¿no? Crear como un espacio de diálogo entre todos y todas, que no siempre se ve en un estado académico y que bueno, que se tocan temas pues que pueden ir desde un tema, desde un interés muy personal hasta un interés comunitario, me parece. Pues creo que mis compañeros ya han tocado algunos puntos importantes, el tema de la comunidad, el tema del papel del estudiante que nunca se pierde como filósofo o filósofa, la amistad. En su momento, en algún momento de la historia de la COMEFI, se hablaba de fraternidad, pero el sentido es el mismo. Es digamos, esta forma de pensar la filosofía como un esfuerzo colectivo. Es decir, no pensamos desde nuestras propias trincheras, bajo nuestro propio esfuerzo, con nuestras propias lecturas, sino que pensamos para y con nuestros compañeros, ¿no? Con nuestras compañeras, nuestra comunidad, ¿no? Y que lo que vamos aprendiendo, al final, lo que sabemos y exponemos en los coloquios, en los encuentros, no es nuestro al final, es de todos en la medida en que nuestras universidades, nuestras comunidades universitarias hablan a través de nosotros, nos han forjado, nos han formado, nos han presentado los autores, y también en los encuentros vemos cómo nos lo presentan de otra forma y conocemos de formas diferentes lo mismo. Y volvemos a nuestras comunidades universitarias después de los encuentros a compartir lo aprendido,
Entonces es un flujo, y va a sonar muy feo, pero un flujo y reflujo constante de pensamiento. Y pues ya lo decía Luis, esta cuestión clave de la comunidad, antes no era así vista la CONEFI, ¿no? Antes era la Coordinadora Nacional de Estudiantes, ¿no? Eh, Tal vez con algún sentido muy claro, ¿no? El llamarse coordinadora. Sin embargo, pues fue recientemente que justo en el diálogo adoptamos, ¿no? El sentido de ser una comunidad, eh, y con el proyecto que ahora encabeza Luisito es pues justo abona ese sentido, ¿no? De no perder ese sentido de comunidad por estar del otro lado del aula, ¿no? O del otro lado de la universidad, ¿no? Entonces, eso es como algo muy padre, muy bonito que se siente estar en la Comefi, esa hermandad, eh, pues sí, en la que tienes, digamos, hermanos mayores y hermanos menores a los que les vas aprendiendo y también les vas enseñando, ¿no? Y pues al final es una forma de aprender, ¿no? Una forma de hacer filosofía. ¿Cómo se ha ido formando la comunidad? Y voy a hacer como que el retorno y voy a empezar por el maestro Luis. Entonces, ¿cómo se ha ido formando la comunidad? Excelente pregunta, Efla. Bueno, también tengo que decir que me gustaron mucho las respuestas de mis compañeros. Justamente a pesar de haber nacido con el mote de Coordinadora Nacional de Estudiantes y Pasantes de Filosofía, es necesario, como dice Josué, recalcar que evidentemente, más allá del trabajo de coordinación, siempre nos hemos integrado y conformado como una comunidad, en el sentido de que no solamente se trata de una especie de división de trabajo bien estructurada, sino que en realidad, por ejemplo, yo sé qué temas filosóficos trabaja Josué, yo sé qué temas filosóficos trabaja Carmen, no solamente nos relacionamos como administrativos de esta organización, sino que verdaderamente estamos enterados de los temas que le preocupan intelectualmente a cada uno de nosotros. Y bueno, esto para un estudiante de filosofía es una información casi, casi íntima, ¿no? Es decir, es algo que verdaderamente habla de tus preocupaciones fundamentales y de lo más hondo de tu ser. Eso es lo que distingue a una comunidad de una agrupación, ¿no? Una agrupación puede perfectamente funcionar en conjunto sin la necesidad de que tengan una relación, digámoslo así, interna los miembros del grupo. Sin embargo, en una comunidad, una común unidad, realmente hay esta comunicación desde el interior, hay un acoplamiento desde el interior que de alguna manera también abona para el trabajo exterior. En ese sentido, recupero los elementos de la respuesta de mi estimado Josué. ¿Cómo nos hemos ido integrando como comunidad? Pues es muy curioso, es decir, desde la historia de los 80 de la CONEFI, pues bueno, justamente ha tratado de integrarse de distintas maneras a modo de comunidad, a través de los eventos nacionales y de los eventos regionales, en los cuales interactúan miembros de la comunidad estudiantil de todo el país en mesas de ponencias, en fiestas, ¿por qué no también después de las mesas de ponencias, en convivencias más informales? Estos son los elementos que poco a poco han formado esta integración, esta correspondencia interna entre cada uno de los miembros de lo que actualmente es COMEFI. Y tan es así que personas que llevamos trabajando en esta comunidad ya largo tiempo, yo comencé en el 2012 como delegado de la sección Puebla, pues realmente nos sentimos pertenecientes a un organismo que es una comunidad. Es decir, sentimos que parte de nuestro ser, como lo decía Josué también, de nuestra formación, pues se debe justamente al trabajo de esta comunidad. ¿Por qué? Bueno, específicamente en mi caso hay líneas muy marcadas, eso no es absolutamente malo, hay líneas muy marcadas de investigación en cada una de las universidades. Cuando alguien tiene inquietudes en su universidad que salen de estas líneas, es verdaderamente un océano, es ¿no? Como se dice, un oasis de agua fresca, pues encontrar a otra persona que trabaja Immanuel Kant, ¿no? En una facultad donde tal vez se trabaja demasiado fenomenología, otro tipo de líneas de investigación, ¿no? Entonces, de esta manera, mis horizontes ya no están solamente cerrados a mi universidad, sino que mi horizonte de comunidad se ha abierto hacia otros compañeros, como lo puede ser Josué, como lo puede ser Carmen, Víctor, que ahora es la mano invisible que está dirigiendo esta transmisión, o como lo es el mismo Efraín. Me parece que de esta manera es como nos hemos ido constituyendo en comunidad gracias a pues el ejercicio de la anteriormente denominada CONEFI, actualmente COMEFI. Carmen, tengo entendido, tú no tienes tanto tiempo, pero lo bueno de la comunidad
es que no importa si llegaste hace mucho, si llegaste hace poco, tienes una experiencia propia, y es lo que yo quisiera escuchar, de que para ti, ¿cómo se ha ido formando esta comunidad en ti y en los demás que has estado conviviendo con ellos? Sí, gracias. Pues como bien lo mencionas, de los que estamos aquí, soy la que menos tiempo tiene, entonces no viví como esa transición, ¿no? De la CONEFI a la COMEFI, pero llegar a la COMEFI fue pues llegar tal cual a un lugar en el que tenía el apoyo de varias personas, ¿no? Por ejemplo, ya lo mencionaba Adrián, a Víctor, que es esta mano invisible, que ha sido como el que me ha orientado en esta onda de la COMEFI y que tal cual algo que me mencionó en alguna ocasión es que más allá de tienes el puesto de secretario o secretaria o tienes el puesto de tesorero, tesorera, etcétera, es más que esa formalidad de tener ese puesto, es saber que pueden colaborar, ¿no? De ciertas maneras. O sea, que se hace un trabajo en conjunto y que así como el secretario o la secretaria puede decir, quiero hacer un congreso de Star Wars, también el tesorero dice, bueno, sí, de Star Wars, pero la fenomenología de Star Wars, ¿no? Por ejemplo. Entonces eso me parece muy chido, que he vivido como esta parte de la comunidad y que veo también, por ejemplo, ahorita en las nuevas delegadas y el nuevo delegado de la sección Querétaro, que han encontrado como esa armonía, no tanto en yo soy presidente y tú eres secretaria y tú eres tesorera, sino más bien los tres estamos aquí porque queremos difundir y hacer filosofía de cierta manera y hacen cosas, ¿no? Entonces, pues sí, así lo he vivido yo. Gracias. Me encanta mucho cómo traes al recuerdo este evento de Star Wars con filosofía que tuvimos. Josué, dime para ti, ¿crees que la comunidad, o sea, lo que han estado hablando nuestros compañeros, así te recibió a ti, o cómo y también tú cómo recibiste a los demás en esta comunidad? Ya, pues ya, ya tiene mucho tiempo. Todavía alcancé a estar en la generación de Luis, estando él como tesorero, y pues fui delegado del Estado de México. Desde que entré me gustó mucho o sea, la idea del grupo como proyectos de estudiantes para estudiantes, que no por eso significa que fueran, digamos, informales, ¿no? O que no tuvieran un rigor o que no tuvieran una preparación, sino es también una forma, a lo mejor muy expresionista si quieres, pero es una forma de probar que los estudiantes también tenemos algo que decir, que de todas las cavilaciones que tenemos del aula, eh, podemos sostener algo, ¿no? Sostener una idea, aunque sea algo muy rudimentario, ¿no? Y el gusto que se siente de ir a un encuentro que es, digamos, la experiencia fundamental de la COMEFI, es el sentirse arropado por esas ideas, ¿no? Me refiero en la exposición de esas ideas, ¿no? Cuando tú vas y dices, primero es reunir el valor de hablar en público, porque conozco amigos que fueron muchas veces a los encuentros como asistentes y pues no se animaban y como ponentes, o sea, se tuvieron que preparar, ¿no? En Toluca lo que hicimos fue, digamos, un tanto por requisito de la facultad y un tanto por ver en ello una oportunidad nosotros, hicimos una especie de simulacro, ¿no? Del encuentro, en la que hubo una presentación previa de nuestros trabajos dentro de nuestra facultad para, digamos, como preparar la exposición en una escena nacional, ¿no? En un encuentro nacional. Y así las personas se fueron soltando, ¿no? Y es en la medida también en que empiezan a hablar de sus propias ideas que regresan al aula incluso para expresar también sus propias dudas, ¿no? Que muchas veces, a veces nos quedamos pasmados, eh, pues sí, o sea, hay que decirlo, ¿no? Hay profesores, hay profesoras que te cautivan y podrías estar escuchando mucho tiempo sin decir más, ¿no? Pero también uno aprende a que esta filosofía no solo es la escucha, ¿no? Que es muy valiosa la escucha, pero sobre todo el arriesgarse a decir algo, ¿no? A preguntar algo y defenderlo, ¿no? Y también estar dispuesto a cambiar de opinión, ¿no? Entonces, esa me parece que es como la experiencia fundamental
que, pues, bien o mal, las tecnologías han podido permitir que se siga celebrando, ¿no? Este encuentro, por ejemplo, ¿no? O sea, a lo mejor hubiera sido impensado hace unos 3 años. Hace 3 años esto no hubiera pasado, no se nos hubiera ocurrido o hubiera tardado más tiempo, ¿no? Y ahorita yo la verdad estoy muy orgulloso de que la comunidad tiene eventos en línea constantemente y está padre, ¿no? Porque se mantiene el encuentro más allá del estar ahí en físico, ¿no? En vivo. Entonces, al principio es eso, creo, ¿no? Esa experiencia de asistir, de escuchar, de ver a los otros estudiantes, de ver a los organizadores también, ¿no? A mí personalmente me llamó mucho la atención la organización que también fue encabezada por estudiantes, ¿no? Recuerdo muchísimo el gusto que nos dio en Querétaro, por ejemplo, cuando en el último encuentro regional, me parece, en Querétaro, nos dieron donas a los ponentes, ¿no? Todos estábamos encantados de que algo tan sencillo se convirtiera en un gesto tan cálido, ¿no? Tan agradable y tan jovial, ¿no? Sin perder por ello la formalidad del evento, ¿no? De llegar y presentarse como ponente y este es mi tema y aquí se los expongo, ¿no? Eh, Eso por el lado, digamos, como estudiante. Eh, Como ya parte a lo mejor de la delegación y eventualmente de la mesa directiva y del comité, pues vi pasar a muchas personas, entraron y salieron muchos, y pues también entendí que pues estar a la cabeza no es fácil, ¿no? No es fácil y pues no, o sea, si es arriesgado de alguna forma llegar y presentar una ponencia diciendo tus propias cavilaciones, estar al frente de la organización, a mí me parece un reto particularmente interesante, porque ahora es intentar hacer que se pongan de acuerdo, ¿no? Y pues como filósofos, eso es algo que no nos caracteriza, ponernos de acuerdo, ¿no? Y sobre todo, sabes, también a veces, pues sí, hay que admitirlo, nos gusta un poco este sentido de comunidad relajado, ¿no? Coloquial, y no tanto las cuestiones formales que pues particularmente recaen en los organizadores de los encuentros, pues sí, en quienes dirigen la organización al final, ¿no? Y que a veces es un trabajo justo invisible, o sea, antes sonaba malévolo, pero sí es un trabajo invisible que, que no se ve, pero que ahí está, ¿no? Y que hace posible que muchas personas tengan la experiencia justo del encuentro, ¿no? Con otros colegas del país, ¿no? Quisiera preguntarle a Luis, ¿cuál es la labor o el reto en la actualidad para el estudiante de filosofía, no solo de licenciatura, sino de maestría, doctorado y en general, aquel que se decide aventarse al estudiar la filosofía por su cuenta también? Excelente pregunta, Efraín. Mira, la filosofía tiene ramas de estudio que son muy dispares, entonces pueden ser distintos intereses también los que nos llamen para entrar en esta área de estudios. Particularmente yo siempre he visto la filosofía y a otras líneas de estudio en las humanidades como un asunto que parte de un interés particular. Es decir, cuando yo de repente me emociono con Immanuel Kant, o de repente me emociono con Nietzsche, o de repente me emociono hasta con Heidegger, pues no espero que todas las personas se emocionen igualmente como yo con este tipo de autores, ¿no? Dice, por ejemplo, Borges tiene un cuento muy bello que se llama El Zahir. El cuento nos narra cómo la cosa más pequeña te puede producir una gran obsesión, ¿no? Y lo que sucede con los estudiantes de filosofía, así como también, tal vez también suceda con los artistas, es que queremos hacer parecer bellas las cosas que a nosotros mismos nos las parecen, ¿no? Entonces creo que ese es el reto de los estudiantes de filosofía, hacer parecer bella una investigación que tal vez tiene solamente como punto de referencia tu interés particular, ¿no? Y saber hacerla parecer, presentarla de una manera hermosa, pues es lo que constituye seguramente gran parte del éxito de los reconocidos filósofos actualmente, ¿no? No porque hayan escogido el gran tema de estudio, porque creo que en muchos sentidos todos nosotros a lo largo de nuestra vida
nos podemos hacer preguntas bien interesantes y sumamente fundamentales, pero saberlas presentar, saberlas hacer pasar por preguntas interesantes para el común de la población, ya sea de la población intelectual o de la población pues cotidiana, pues es justamente el gran reto de los filósofos, ¿no? De los estudiantes de filosofía. Hay quienes entran a curiosear en la carrera, quienes escuchan filosofía, les suena un poco extraña la palabra y pues de repente se quieren aventurar a estudiar en este campo del saber, o que de repente pues no, dicen, no, pues yo voy a estudiar humanidades porque soy la oveja negra de la familia. Y entonces, pues bueno, también terminas con una licenciatura ahí en filosofía. Quién sabe cómo pasó, pero pues ya lo hice, ¿no? O el clásico, no me gustan las matemáticas, pues me voy a meter a filosofía. Luego ahí tienes broncas con la lógica, pero bueno, también hay manera de librarla, ¿no? Entonces, pues bueno, hay muchos retos que pueden ser muy distintos para los estudiantes de filosofía. Esto siempre depende de los intereses de cada quien. El gran reto es, pues, comprometerse con esta área de estudio, saber apreciarla, saber valorarla, saber difundirla, saber aterrizar tus intereses filosóficos en proyectos comunitarios inclusive, ¿no? Yo diría que este es el gran reto de los estudiantes de filosofía, mostrar que no solamente se trata de un interés particular, a lo mejor es algo que nació como un interés particular, pero que puede ramificarse y tener muchísimos frutos que puedan redundar en beneficio social, aunque sea el simple hecho de pues arrojar señales hacia otros estudiantes de filosofía del mundo para que alguien de repente vea esa estela del tema que estás trabajando y diga, oh, por fin encontré a alguien que me comprende y se comunicó contigo, y empiecen a pues hablar juntos de filosofía, ¿no? Eso también es bello a su manera. Pues bueno, me parece que los retos en general pueden ser muchísimos, pueden ser muy variados, esto por no hablar del reto laboral, que bueno, es una montaña difícil de escalar, pero bueno, todo siempre se puede con algo de compromiso y mucha buena suerte. Carver, para ti, ¿cuál es la labor entonces del estudiante? O si quieres también retomar este punto de que qué retos tiene actualmente estudiar filosofía, porque pues es toda una travesía que a veces no sabes ni por qué la comenzaste o dónde vas a terminar a parar en la sociedad en la actual en que nos vivimos. No sé qué puedas decirme tú. Sí, gracias. Pues antes utilizaba mucho la palabra ejercicio, ¿no? Creía que mucho de la filosofía es un constante ejercicio y lo sigo creyendo, pero estaba muy peleada con la palabra de trabajo por distintas eh, cosas, ¿no? Tanto de pensar que la filosofía es ociosidad y negación al trabajo y demás, pero, por ejemplo, llevé la materia de didáctica de la filosofía y estar como buscando justo didácticas que puedan ayudar a que la gente se interese por la filosofía, era un trabajo bastante arduo, ¿no? Tanto para uno como, o una como estudiante, como lograr que otras personas se interesen. Entonces, como que empecé a reconciliarme con esa palabra, la de trabajo, porque lo es, ¿no? Creo que es importante no desmeritar como lo que hacemos y a lo que nos dedicamos, tanto ir a leerte a Hegel y que te duela la cabeza como me está pasando a mí, creo que es importante mencionarlo, pero también saber que, no sé, y otra vez desde mi percepción, voy, leo a Séneca y me siento bien, ¿no? A veces. Entonces, como que sí puede ser la filosofía un ejercicio para distintos ámbitos de la vida, me parece, pero también es estar, si bien escribiendo, también pues pensando que se escucha fácil, pero que no lo es. E incluso desde los términos, ¿no? Por ejemplo, ese rato me estaba peleando con un amigo para la definición de apatía, ¿no? Y cómo se toma en ciertas escuelas filosóficas y cómo se toma actualmente. Entonces, de él salió Camus, de mí salió Estoicos, entonces estábamos ahí como peleándonos, pero realmente nos dimos cuenta que al final era también un trabajo de todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, yo diría que un reto es reconciliar tanto la filosofía con no sé qué palabra utilizó Josué hace un momento, como comunidad más relajada, algo así. Si bien es eso, también es como ese trabajo arduo, ¿no? Y que hay que reconocerlo. Josué, de ese lado, ¿qué crees que nos representa un reto o a qué estamos apuntándole en este camino de ser estudiante de filosofía? Pues el primer reto
diría es hacer las lecturas, hacer las lecturas. Eh, hay que pensarlo también. A lo mejor algunos ya no tenemos tan fresca la época de estudiantes, pero, por ejemplo, ahorita esta ocasión me permitió justo recordarlo, ¿no? Cómo era estar en el aula realmente y estudiar filosofía en el aula, ¿no? Creo que a lo mejor un primer reto podría ser entender de alguna forma qué significa para uno mismo ser estudiante de filosofía, porque, o sea, ya lo comentaba Luis, ¿no? Escoger la carrera de filosofía puede ser consecuencia de muchas, de muy diversas razones, ¿no? Como decía, no quiero las matemáticas o, de pronto me llama la atención algo que escuché en la prepa. A lo mejor ese podría ser algo muy valioso, ¿no? Porque significaría que un profesor de filosofía logró lo que me gustó mucho como lo dijo Luis, presentar como algo bello, algo que en realidad es un interés propio, ¿no? Pero sobre todo, creo que uno entra a filosofía sin saber, realmente sin saber a qué va. Recuerdo de forma muy chusca que cuando escogí la carrera de filosofía, yo me decía a mí mismo, no estás escogiendo lo que te vas a dedicar toda tu vida, estás escogiendo lo que vas a hacer por lo menos los próximos 5 años, ¿no? Así de inconsciente, ¿no? Porque ni siquiera se me ocurrió a lo mejor el ámbito laboral pues todas esas penurias de las que ya comentaba Luis, eh, pero al final no me arrepiento, ¿no? El reto, insisto, es entender por qué estamos estudiando filosofía y de qué manera estudiarla en la universidad no es lo mismo que llevarla más allá de la universidad, ¿no? Hay que también decirlo, ¿no? La filosofía difícilmente tiene un lugar asegurado en otra parte que no sea la universidad o las escuelas preparatorias. Pero hay que también entender que el lugar de la filosofía no solo está en la universidad. Al final, cada uno lleva la filosofía consigo mismo y puede llegar a lugares insospechados, ¿no? Entonces, no solo es encontrarse en la universidad como estudiante, saber y reconocer si realmente se está siendo un buen estudiante de filosofía, es decir, pues empezar con lo básico, ¿no? O sea, hacer las lecturas, eh, atender las clases, eh, ejercitar el diálogo, ejercitar la escritura. Esas son cosas que pues en todas las escuelas se hacen, ¿no? Pero ya después de que uno entiende que eso no es, digamos, una carga y que ese llamado trabajo o esas tareas escolares, cuando uno ya no tiene la obligación de hacerlas, se convierten en un manjar, ¿no? Tener la oportunidad ya después de la universidad, estar leyendo lo que tú quieres, escribiendo sobre lo que tú quieres, lo que a ti te interesa, es algo delicioso, ¿no? Y que también entiendes que solo después de haber hecho un recorrido muy superficial a veces de la historia de la filosofía y de las ramas de la filosofía, te das cuenta que no te estaban enseñando a ser filósofo, sino que te estaban dando el mapa de la cosa, ¿no? Decir, mira, aquí ubícate, aquí tenemos estas salidas, estas entradas, estos cuartos de emergencia, en fin, ¿no? Tú ubícate donde tú quieras y aprende a moverte por ahí, ¿no? Eso, ya como estudiante, ¿no? En la universidad. Pero ya después del egreso, creo que el verdadero reto sería entender ese mapa, no como un mapa de la filosofía en sí, ¿no? Sino un mapa de la realidad, un mapa del mundo, y que realmente lo difícil, hablando a lo mejor laboralmente, sería encontrar la filosofía en otro lado que no sea la universidad, o de otras formas, ¿no? Por ejemplo, la verdad, soy sincero, a mí me cuesta un poco de trabajo pensar la filosofía fuera del ámbito educativo, ¿no? Pero creo que la filosofía no solo tiene lugar
en el aula como tal, ¿no? Sino también en esa capacidad de relacionarse con otras áreas del saber, ¿no? Cierta forma de relacionarse con las personas, ¿no? Con la humanidad de las personas, ¿no? La humanidad más elemental de las personas, las dudas más básicas que tienen. No para resolverlas, evidentemente, sino para acompañarlas, ¿no? Por ejemplo, tuve la oportunidad en tiempo de estudiante de tener un taller de filosofía para niños. Mi trabajo no era enseñarles a los niños filosofía, sino, digamos, como de una respuesta que ellos dan, pedir más, ¿no? Pedir más explicaciones. A ver, explícame. A ver, explícame, ¿no? O sea, no es que yo te voy a enseñar algo, ¿no? Es que tú vas a darte cuenta que tú ya sabes, ¿no? A lo mejor muy, muy platónico la cuestión, pero es una experiencia muy bella ver cómo estudiantes que al principio eran muy tímidos, ya sean niños o sean de la facultad, después de este tipo de ejercicios como los encuentros de filosofía o como estos talleres, eventualmente eh, encuentran su propia voz, ¿no? Encuentran su propio pensamiento y empiezan a reconocer que hablan desde ahí. Pero en resumidas cuentas, creo que es encontrarse, ¿no? Primero como estudiante y después encontrar esa filosofía en el mundo, ¿no? ¿A dónde llevarla? ¿A dónde podría llevarla? Ahora, Carmen, me recuerda con lo que está diciendo José, a lo que siento que voy. Uno, para problematizar, ¿consideras tú que la filosofía solamente debería estar en un ámbito académico? Y la segunda, ¿cómo enseñarías tú la filosofía? Ay, ¿por qué tan complicado? Pues a la primera sería que no, ¿no? He tenido la oportunidad de participar en varios eventos de filosofía, no necesariamente adjuntos a un ámbito académico, y me ha gustado bastante, ha sido muy enriquecedor, he aprendido muchas cosas, me he dado cuenta de que tal vez la manera en la que yo pensaba ciertas cosas se pueden pensar de muchas otras maneras. Em, y también, ¿no? La aplicación que le damos en nuestra vida. Por ejemplo, hay un doctor en la UNAM que es el doctor Schutz, que para mí es como una gran eminencia, porque no solo sabe de los estoicos, se podrá notar que me fascinan los estoicos, pero no solo sabe de ellos, ¿no? Sino que también los lleva a las prácticas, ¿no? Los apropió tanto y los hizo tanto de su personalidad que hace ejercicio con ello, ¿no? Y digo, por un lado puede ser como de, el doctor hace eso, pero tú sales del taller no con, el doctor hace eso, sino yo puedo llevarme esto y hacer estos ejercicios, ¿no? Conocer de otra manera, pues, la historia de la filosofía, que tal vez no sería tanto la historia, sino, pues sí, otras perspectivas. En cómo enseñaría yo filosofía, no lo sé. Actualmente estoy dando clases particulares de filosofía a un chico, él es asiático y está en esta época de inicios de la preparatoria, entonces ha sido un poco complicado, ¿no? Al principio él me decía, es que no me interesaba la filosofía para nada, ¿no? Y, y empecé como a darle los temas que a mí me gustan, estoicos, María Zambrano, o sea, lo que a mí me gusta, lo que a mí me apasiona, tratando de que a él también, pues se le pegara un poquito, ¿no? Que tal vez le moviera un poquito eso. Y hace 2 sesiones me dijo, bueno, es que tal vez no suena tan loco, ¿no? Como que leerlos no suena tan alejado de mí, y ya leyó por su cuenta un poco a Séneca, lo cual eh, puede tener como connotaciones positivas y negativas, ¿no? Porque por otro lado no le estoy dando autores que a mí no me gustan, como Hegel, por ejemplo. Pero bueno, ese ya es otro tema. Entonces, pues yo he tratado de hacer eso, ¿no? Como tratar de contagiarle o de que se afecte también de ciertas posturas filosóficas o de ciertos filósofos, ¿no? Y afectar en ese sentido no negativo, sino tal cual de que le mueva algo. No sé, que un día se sienta triste y de repente diga,
¿qué diría tal filósofo, ¿no? De esto. O se sienta apapachado tal vez de leer una carta o una meditación de Marco Aurelio, por ejemplo, ¿no? Me parece que por ahí he ido, de tratar de afectarlo en ese sentido, pero tengo poca experiencia en eso, entonces apenas en eso estoy. Maestro Luis, las mismas preguntas. ¿Crees que solamente la filosofía debería ser académica, estar solamente en las aulas o en lugares propios? ¿Y cómo enseñas tú la filosofía? Son muy buenas preguntas, Efra. Evidentemente sostengo que la filosofía no solamente es un asunto académico, de hecho es un asunto esencialmente vital. Por ejemplo, este libro de Nietzsche, Ecce Homo, cómo se llega a ser lo que se es de alguna manera un reflejo fiel de cómo opera la filosofía en la vida, ¿no? Nosotros podemos vivir problemáticamente llevando a cabo nuestras maneras de ser de una determinada manera, valga la redundancia, y sin embargo no sentirnos satisfechos, ¿no? Es decir, para ser lo que somos nos hace falta algo más. De alguna manera este puede ser el complemento de la filosofía, un complemento reflexivo que verdaderamente pone nuestros ojos en nuestro centro, ¿no? O al menos hace el intento por voltear nuestros ojos hacia nuestro centro. Y así lo logramos, pues sería una gran conquista, ¿no? Sería este conócete a ti mismo socrático, ¿no? Pero ya, bueno, la lucha es ya demasiado, se vive diferente a partir de la filosofía y por ello justamente es que no solamente se puede caracterizar como un ejercicio académico, ¿no? Inclusive la misma etimología filos pues remite a un asunto específicamente sentimental, a un asunto específicamente emotivo, a un vínculo que no cruza necesariamente por una relación racional, sino por una relación afectiva. Por eso es que la filosofía, pues bueno, permea nuestra vida, permea nuestro modo de vivir, permea nuestro modo de sentir, ¿no? Merleau-Ponty, por ejemplo, nos invita a detenernos por un momento y sentir cómo estamos posados a partir de nuestro cuerpo en un punto en específico, ¿no? Que nuestro propio cuerpo es una manera en cómo accedemos al mundo. Entonces, pues bueno, la filosofía te proporciona estos elementos para reflexionar la manera en la que vas andando por la vida. Yo siempre digo que lo complicado justamente es encontrar trabajos de filósofos, ¿no? Es como si yo dijera que un trabajo es ser marido de mi esposa, ¿no? No estoy casado, pero bueno, es como decir que yo trabajo de marido, ¿no? Como si esa relación afectiva pudiera ser tomada en cuenta como una especie de trabajo. Yo creo que la filosofía sí te puede proveer de herramientas útiles para cualquier ámbito laboral, pero que como tal trabajo de filósofo no hay, ¿no? Es decir, puede haber distintas convocatorias o distintos espacios de trabajo donde se necesita alguien que aliente al pensamiento crítico, ¿no? Y por ahí puede entrar el filósofo. Se necesita alguien que tenga un pensamiento holístico, ¿no? Por ahí puede entrar el filósofo. Se necesita alguien con habilidades en lógica y argumentación, pues por ahí puede entrar el filósofo. Pero la filosofía y su manera de actuar en la integridad de cada uno de nosotros, pues es mucho más de lo que se puede encasillar en el ámbito laboral y también en el ámbito académico. ¿Cómo enseño filosofía? Pues justamente con esa idea. Mi gran mentor en la universidad, el profesor Rodolfo Maximino Fernández y Díaz, alumno de Paul Ricoeur, siempre me gusta presumirlo, él decía que los filósofos te dan los ojos. Los filósofos no hablan por ti, pero sí te dan a partir de sus conceptos una manera de interpretar la realidad, una manera de expresar tus propias inquietudes personales, ¿no? Yo puedo tal vez sentir una problemática intensa, pero no tener la manera de decirlo. Y con Kant puedo decir, ah, bueno, es que yo tenía una moral heterónoma y no una moral libre y auténtica y autónoma, ¿no? Pero esto lo puedo decir de una manera más suelta a partir de las herramientas conceptuales de las cuales me dota un Kant, de las herramientas conceptuales de las que me dota un Nietzsche, de las que me dota un Heidegger, de las que me dota un Hegel, a pesar de que a algunas personas no les guste tanto este gran filósofo de la historia del pensamiento universal, ¿no? Pero bueno, este es justamente el trabajo del filósofo y también el trabajo de los maestros que nos dedicamos a dar clases en filosofía, dotar de herramientas para el pensamiento a nuestros estudiantes, ¿no? Asimismo definía Michel Foucault su pensamiento, ¿no? Su pensamiento como una caja de herramientas a disposición de los fines que tú quieras. Yo solamente te estoy dando las herramientas para que puedas ejercer este pensamiento crítico, este pensamiento sobre ti mismo, este pensamiento sobre tu realidad. Esa sería mi respuesta, estimado Efraín. Muchas gracias. Me pone a pensar todo lo que
las respuestas de los tres, no todo lo que evoca la filosofía como tal, y cuando nos preguntas en lo laboral, ¿no? De que, bueno, ¿de qué vas a trabajar? Es como que las preguntas más típicas que nos pueden hacer cuando entramos a una carrera de filosofía, y a veces nosotros mismos ni siquiera sabemos qué buscamos de la filosofía, solamente decimos, bueno, mientras hago otra cosa, hago esto, como decía Josué. Lo siguiente que quiero abordar con ustedes, y voy a pasar con Josué, es qué tan pertinente es que hagamos comunidad con todos los demás saberes, exactos, humanos, etcétera, etcétera, ¿no? No solamente nosotros como un gremio filosófico encerrado en un lugar apartado del mundo, ¿no? Josué, ¿qué piensas? Híjole, esa pregunta es muy buena. Um, Fíjate, yo alguna vez pensaba justo en estas cuestiones laborales, sí, muy ingenuamente, ¿no? Pero a propósito, de alguna forma, pues estudio filosofía o voy a salir de filosofía, puedo hacer lo que yo quiera, puedo realmente hacer lo que yo quiera, ¿no? Meterme a donde sea. Volviendo un poco a lo mejor a la pregunta anterior, ese sería el reto, ¿no? O sea, demostrar, pero aún así yo creo que es posible, ¿no? Yo lo que encuentro a lo mejor en este ámbito laboral, que resulta, o sea, la filosofía se convierte en algo pertinente o no. Por ejemplo, pienso que a lo mejor en la discusión de una ley, eh, pues va a estar atascado de abogados, ¿no? Y un filósofo que a lo mejor tenga nociones de derecho o de filosofía del derecho o de filosofía política y que quiera eh, estar presente en el debate, ¿no? Y argumentar y, en fin, participar. De alguna forma, esa misma situación se presenta en todos los ámbitos pues de la vida laboral, ¿no? Si tú vas a un museo, a lo mejor con la intención de ser curador, eh, hay un artista, ¿no? O sea, hay personas que están formadas para estudiar el arte. Y, y pues creo que no hay como tal la carrera de filosofía o teoría del arte, ¿no? O de estética, que solo sea de estética, ¿no? Sino es solo una parte de tu formación como filósofo o como licenciado en filosofía, como maestro en filosofía. Entonces, de alguna forma te vas dando cuenta que donde sea que a cualquier ámbito al que quieras aspirar, que yo creo que es posible, eh, en una empresa, bueno, en una escuela no se diga, ¿no? Pero pienso, o sea, por ejemplo, me refiero a la escuela no solo frente al aula, ¿no? Sino en diferentes espacios de la escuela, de la universidad, ¿no? En los aspectos editoriales, en los aspectos educativos, ¿no? De planeación, en fin, ¿no? O sea, pienso que sí es posible la filosofía poder tener un lugar en cada uno de esos espacios, por más diversos que sean y por más que estén llenos de personas que están específicamente capacitadas o formadas para desempeñarse en esos ámbitos. Creo que la pertinencia de la filosofía está en que ninguna de esas otras disciplinas, y no es por ser arrogante, ¿no? O esa típica arrogancia que nos caracteriza a los de filosofía, ¿no? Que ya cuando uno convive con otras carreras, pues se da cuenta que está presente en todas, ¿no? esa misma arrogancia, ¿no? Pero en particular, eh, la situación de la filosofía resulta ser que ninguna otra disciplina puede hacer lo que ella hace, lo que es capaz de hacer, o abordar tantos aspectos de la vida de la forma en que lo hace. O sea, a lo mejor podemos tener de forma muy cercana la historia o la sociología, las ciencias, todas las ciencias sociales y las humanidades, ¿no? Pero, y es más, incluso hasta la pedagogía, por ejemplo, ¿no? Pero siempre hay un plus que la filosofía puede aportar, algo diferente que la filosofía puede aportar, que no lo puede aportar ninguna otra disciplina, ¿no? Es esa capacidad, digamos, de eh, llevar de alguna forma ciertos argumentos, ciertos elementos, ciertas perspectivas, ciertos conceptos
ya sea de otras disciplinas o de fenómenos de la realidad. Por ejemplo, no recuerdo exactamente cuál es el término que utiliza Zizek o Zizek, pero explica que es un concepto que él saca de los videojuegos, y es esta perspectiva en la que el monito va caminando, pero hay elementos del paisaje que van caminando con él y otros que no, otros que siguen de fondo, ¿no? Entonces, esa capacidad de encontrar o de formular conceptos en cualquier otro ámbito de la realidad, más allá del académico o más allá del estrictamente filosófico, si es que algo así existe, eh, es esa capacidad de conectar esos elementos y llevarlos a otra parte, completamente. Eh, Pienso que es de esa forma en cómo se han construido realmente las filosofías, por ejemplo, de las ciencias específicas. Filosofía de la física, filosofía de la biología, filosofía de la medicina. O sea, es esa capacidad de llevar elementos conceptuales, a lo mejor que pueden ser metafísicos, epistemológicos, o dedicados originalmente al estudio de un objeto, de un concepto, de un fenómeno, y esa capacidad de poder llevarlos a otro y adaptarlos y darles forma y darles sustento, y esa capacidad de poder servir, funcionar en ese otro ámbito, creo que esa es realmente la pertinencia de la filosofía, ¿no? O sea, y claro, nuevamente, el reto es ese rigor, ¿no? Tener esa capacidad y esos elementos, no tener, digamos, tu herramienta chiquita de herramientas, ¿no? Que diga, tu caja chiquita de herramientas, ¿no? Sino hacerte con un buen conjunto de herramientas que te permitan, pues, maniobrar de esa forma, ¿no? En términos conceptuales que permitan, a lo mejor en una discusión, en una reunión, decir, alto, 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 hay este riesgo, ¿no? O sea, porque de verdad hay cosas que nosotros, de pronto, lo decía muy bien Luis con esta alusión a los ojos, ¿no? O sea, hay cosas que el estudio, al final te ofrece como un fruto esa capacidad de ver cosas, de ver problemas, desgraciadamente, pero de ver problemas, de ver riesgos, donde las personas no los ven. De ver contradicciones donde las personas no las encuentran y pasan de largo. Entonces, es pertinente. Obviamente a las personas en general les parece desgastante, ¿no? Se queja de todo, ¿no? Y así tachan a las facultades de filosofía en las universidades, ¿no? Hay esos grilleros, ¿no? Esos alborotadores, que no se les contenta con nada. Esa es la pertinencia, ¿no? O sea, el no dejarnos quietos. O sea, sí, a lo mejor otro muy, muy socrático, pero, digamos, no solo, o sea, Sócrates lo sabía, ¿no? No solo es ese afán de molestar por molestar, ¿no? Sino porque hay una intención más profunda y de más largo aliento de fondo, ¿no? Que es la de una sociedad mejor, más humana, más justa, más bella. Formas de relaciones más éticas entre las personas y con el mundo, ¿no? Alrededor. Sí, es pertinente, ¿no? Y lo difícil, el reto es hacerla pertinente, o sea, demostrar su pertinencia, hacerla funcional su pertinencia. Ahora, Carmen, cuando hablo, se habla una pertinencia, ¿no? Pero también aquí quiero, pues, puntualizar, ¿no? De que, bueno, entonces la filosofía, como lo expone José, ¿cómo llevamos nosotros ahora la comunidad a estos lados? ¿Cómo nos hacemos comunidad con otras ciencias que no somos nosotros, quizás, de que puros de gente que estudió filosofía propiamente en la academia, pero cómo nosotros nos integramos a ellos y cómo ellos se integran a nosotros en esta unión, que al final estamos en una sociedad tan diversa de grandes saberes, cómo nosotros hacemos comunidad. Sí, gracias, Efra. Pues me voy a ir a mi vieja confiable, que es Platón, la verdad, por medio del diálogo, ¿no? Me parece que es, como ya mencionaba José, muy pertinente y también necesario, ¿no? Tanto para crear el propio discurso como para identificar el discurso del otro y justo crear comunidad, ¿no? Por ejemplo,
yo lo veo mucho con una optativa que tomé hace tiempo en una licenciatura que es Desarrollo Humano para la Sustentabilidad, y yo no esperaba que llevaran justo como materias de filosofía, ¿no? Que vieran a ciertos filósofos, y de repente ellas, porque la mayoría de las que ubico y que son amigas son chicas, la mayoría de ellas estaba haciendo algo de su licenciatura, como, no sé, proyectos justo para la sustentabilidad, eh, para la no discriminación, la no violencia, etcétera, desde la filosofía, a pesar de no estudiar filosofía, ¿no? Pero obviamente necesitaban a alguien también de filosofía que les ayudara con ciertas herramientas. Tal vez, no sé si por ahí va la idea de la caja de herramientas, pero tal vez ciertas herramientas teóricas, ¿no? O ciertos sustentos que tal vez se les escapan, y a partir de ello crear un discurso que sea asequible no solo para nosotros que nos dedicamos a la filosofía, sino para todos. Creo que ese también es uno de los grandes retos, ¿no? Por ejemplo, hace ya tiempo estaba escribiendo un ensayo de retórica y lo estaba platicando con un chico de una revista y él me decía, es que nada más lo entiendes como que tú y quienes se dedican a la filosofía, ¿no? Pero yo no entiendo esto. Y entonces era otra vez sobre uno mismo, criticar y ver qué se nos está escapando o qué estamos dando por sentado o por qué esa persona que no estudió filosofía pero que está interesado en saber de retórica, puede leer ese texto, o sea, cómo modificamos ese texto y cómo lo creamos, cómo estamos también abiertos a hacerlo de otras maneras, ¿no? Que no solamente es la nada nadea, por decirlo de esa manera, sino por qué la nada nadea, ¿no? O sea, cómo explicárselo a alguien. Eh, y también creo que es muy importante el tema de los ejemplos, ¿no? Para mí han sido muy importantes los profesores que justo han hecho esa síntesis o ese diálogo o esa comunidad de la filosofía con otros ámbitos que también les interesan, porque a mí, Carmen, no solamente me interesa la filosofía, ¿no? Sino que al rato, después de esto, voy y me veo una serie, ¿no? Entonces, ¿cómo a través de esa serie puedo, no sé, meterle retórica de Aristóteles o cómo puedo hacer referencia de el Teeteto de Platón, ¿no? Que no es de mis diálogos favoritos, pero ¿cómo se puede hacer? Este, entonces, también insisto en esto de los ejemplos, porque una profesora justo hace, ¿no? Siempre está como abierta a sí la filosofía, ella es muy heideggeriana aparte, pero cómo llevar a un Heidegger a cómics, ¿no? O a ciertas series, o tal vez un poquito ahorita de promoción, como lo estamos haciendo ahorita, cómo llevar la película de Evangelion, la última, a temas o desde perspectivas de un Byung-Chul Han o de un Derrida, ¿no? O sea, cómo poder hacer eso si no estamos abiertos justo al diálogo, a la crítica y a hacer filosofía no meramente académica de ensayo formal de siempre. Eso sería, creo que, por mi parte. Muchas gracias. Pues sí, comparto y suscribo también los ejemplos, el no simplemente dejarnos llevar en el sentido de quedarnos con nuestra caja de herramientas y solo abrirlas cuando nosotros la ocupemos como una persona egoísta diciendo, ¿sabes qué? Yo no te voy a explicar nada de filosofía, aprende por tu cuenta y a ver cómo le haces, ¿no? De que como que encelar estos conocimientos. Maestro Luis, ¿cómo usted cree o cómo hace usted esta comunidad con otras disciplinas, otros saberes? ¿Cómo la hace? Muchas gracias, don Efra, ya que nos hablamos con tanto respeto y ustedeándonos. Pues bueno, en mi caso es muy importante. Yo soy docente actualmente de bioética. Evidentemente no se puede entrarle a un campo de estudios esencialmente multidisciplinario como lo está bioética, sin antes sumergirse en la ciencia en la cual quieres que la filosofía intervenga, en este caso en la medicina. Ya desde hace 6 años me dedico también a estudios sobre la historia de la medicina. He tenido que vincularme, por supuesto, con conceptos esenciales de la medicina antigua, medieval, moderna y contemporánea. En ese sentido, pues bueno, si la filosofía quiere acercarse a otras disciplinas, pues se tiene que esforzar, ¿no? Es como el amante que se tiene que esforzar en cortejar a la amada, ¿no?
el objeto de estudio al cual aspira a comprender la filosofía, también le cuesta trabajo a la filosofía, ¿no? Implica un esfuerzo de parte de la filosofía que es absolutamente necesario. ¿En qué sentido se tiene que vincular la filosofía con otras ciencias? Bueno, ya di el ejemplo de la bioética. Si nosotros desde la filosofía consideramos que la ética tiene que estar presente en profesiones tan fundamentales como la medicina, sobre todo en el contexto en el que nos circunda, pues bueno, somos nosotros los que tenemos que, nuevamente, como lo decía desde el principio, hacer pasar esta pretensión subjetiva como una pretensión que llegue a ser considerada de modo universal, ¿no? Mira, te estoy presentando y te estoy diciendo que la ética es necesaria en la medicina por esto y por esto, convéncete, ¿no? Es decir, nuevamente hacer de lo particular algo que se comprende y que se comparta en la generalidad. En este sentido hay algo que me encanta, una obra de Paul Tillich sobre filosofía de la religión, donde hace esta comparación, ¿no? ¿Cómo es que se relacionan filosofía y religión? Si la religión es esencialmente un asunto de fe y no un asunto de razón, y la filosofía, por el otro lado, pues es pensamiento crítico, ¿no? Pues justamente cuando la filosofía detecta en su radar que hay un discurso que se le resiste, un discurso que no permite el cuestionamiento crítico, pues es justamente donde más quiere entrar, ¿no? Las disciplinas que más se le resisten a la filosofía son las disciplinas que más despiertan su inquietud, ¿no? No, una cosa es filosofía y otra cosa es ciencia. Pues voy a hacer filosofía de la ciencia, ¿no? Es decir, yo voy a mostrar que el pensamiento crítico es necesario en cada una de las disciplinas que existen actualmente y que de alguna manera ayuda a las propias disciplinas a pensarse a sí mismas, ¿no? Que es un poco el trabajo de la filosofía. Las disciplinas que usualmente no cuestionan sus fundamentos, pues a partir de la filosofía, a partir de la epistemología, pues pueden llegar a cuestionarse estos fundamentos, ¿no? Y repito, la manera en cómo se tiene que acercar el filósofo a estas disciplinas, pues no tenemos de otra, es talachando, es estudiando en serio estas disciplinas. No podemos llegar en un plan paternalista diciendo que la filosofía solamente por mis meros gustos es necesaria en esta disciplina, ¿no? Yo te tengo que demostrar por qué y te tengo que explicar en tus conceptos por qué es necesaria, ¿no? Esto le sucedió a Husserl, por ejemplo, con las matemáticas, ¿no? Cuando se pregunta la naturaleza de la entidad del número, ¿no? Y Changos de repente se da cuenta de que la filosofía puede darle algo que las matemáticas no. Y pues bueno, eso puede suceder en muchas ciencias y puede ser también una manera de introducir a los estudiantes de otras disciplinas a que les pique ahí el gusanito del orgullo y de la filosofía. Ya para finalizar, porque ya estamos sobre el tiempo, les agradezco a todos ustedes, a ti Carmen, a ti Luis y a ti Josué, estar presentes, a la compañera de Bele que no está con nosotros, pero pues también está presente, ¿no? Sí, en nuestros corazones. Les agradezco a todos los que nos están viendo por Facebook y pues nos vemos en otro encuentro. Nos vemos. Saluden. Al contrario, muchas gracias.